Bueno, se tiene bien introducir al grupo 9, conformado por Yulisa, Cecibel, Keila, Cristian y yo, Valeria, la que está hablando. De la misma forma, introduciendo el tema de educación en el podcast, la educación, específicamente sobre los aprendizajes y la calidad educativa en el Perú, que pues entendemos es de relevancia, asimismo de impacto en el ámbito social, más aún tratándose de la nueva generación, a la que se debe tener especial consideración en estos tiempos. Empezando por mencionar algunos artículos de la Constitución Política del Perú que hablan sobre la educación. Primero tenemos el artículo 14, en el que se ve estipulado que el Estado tiene el deber de incentivar el desarrollo científico y tecnológico del país, mencionando también que la formación ética, cívica, como la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos, son de índole obligatorio en todo el proceso educativo, civil o militar. También, importante mencionar el artículo 16 que nos habla sobre la educación, que es un derecho fundamental y que asegura la evolución de la persona y la sociedad. También que el Estado debe garantizar que nadie se encuentre impedido de obtener una educación idónea por ninguna razón. Esto es su situación económica o alguna limitación de carácter mental o físico. Por otro lado, tenemos el artículo 17 que estipula que la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria y también que en las instituciones del Estado la educación es de carácter gratuito. Por otro lado, también tenemos una ley muy importante, la Ley General de Educación, la ley número 28044, que habla también de educación como derecho fundamental de la persona y de la sociedad. Eh, Aquí se habla también que el Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos. Asimismo, se habla sobre la universalización de la educación básica, que es muy importante pues para la gente joven, ¿no? La gente, la nueva generación. Hablando un poco más sobre la comprensión lectora en el Perú, vemos que hay cifras que pueden alarmar a la audiencia, y es que los estudiantes tanto del nivel primario como secundario presentan obstáculos que son arrastrados desde el nivel escolar. Según algunas investigaciones hechas por el Ministerio de Educación, el Perú presenta un atraso de 3 años en interpretar lo que están leyendo. Según una evaluación internacional realizada por el 2022, nos revela que de 10 niños, solo 2 tienen la capacidad de entender lo que están leyendo. Además, el Perú cuenta con un porcentaje elevado de estudiantes de 15 años que no sobrepasan el promedio creado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En lo personal, deduzco que los resultados presentados son muy alarmantes, ya que se supone que la base de la educación y el aprendizaje es durante nuestra niñez, donde nuestro cerebro absorbe todo tipo de conocimientos y así obtener una mejor retención y comprensión de lo que estamos leyendo. Esto arrastra que en un futuro los niños tengan serios problemas en primaria o secundaria, o peor aún, que estos problemas afecten en la etapa universitaria, lo cual hace que sea preocupante la educación en nuestro país, ya que se supone que los niños son el futuro del país, y al tener estos porcentajes de falta de comprensión lectora, estaríamos en un declive educativo. Por lo general, las habilidades comunicativas básicas, hablar, escuchar, leer y escribir, son indispensables para convivir en sociedad. Sí, compañera, la educación en el Perú está respaldada por la Constitución y la Ley General de Educación, que establecen su carácter fundamental, obligatorio y sobre todo gratuito. También podemos descargar que estos marcos legales reflejan el compromiso del Estado con el desarrollo integral de los ciudadanos, asegurando también el acceso a una educación de calidad para todos, sin importar su situación económica o alguna limitación. A pesar de ello,
La Constitución y otras leyes subrayan lo crucial que es tener una educación básica en la vida diaria, lo que no se está llevando a cabo suficientes acciones por parte del gobierno para asegurar que ello suceda, lo que significa que hay una diferencia entre lo que se declara como importante en papel y lo que realmente se hace para lograrlo. No es justamente con ello teniendo en cuenta, según el Banco Mundial, la mayoría de los estudiantes en América Latina tienen problemas para aprender. En Perú, por ejemplo, en pandemia se ha logrado que muchos estudiantes dejen la escuela o tengan dificultades para aprender, especialmente si no tienen acceso a internet. Esto estima que alrededor de más de 7.000 estudiantes peruanos dejaron la escuela o están en riesgo de hacerlo porque sus familiares son pobres o están afectados por la pandemia. Según también, junto con ello, las estadísticas mencionan que en Perú la gente lee menos de un libro al año, que en promedio, según el Consejo Nacional de Educación en el 2019, esta cifra está siendo significativamente menor que en otros países de América, como lo puede ser Colombia y Chile. Abordando el asunto de la anemia en niños adolescentes, se destaca que este trastorno de salud pública es relevante en el Perú, afectando aproximadamente a la mitad de los menores de 5 años y a una tercera parte de las mujeres embarazadas. Según los datos de la ENDES, en el 2021, cerca de 38,6% de los infantes menores de 3 años en el país sufren de esta condición, siendo la región andina la más afectada, con un porcentaje alarmante de 48,5%. Es lamentable constatar que la anemia afecta a más del 40% de los niños entre 6 y 35 meses, lo que se traduce en casi 700.000 infantes menores de 3 años. Esta enfermedad no solo compromete el adecuado desarrollo nutricional, sino que también impacta negativamente en la capacidad de aprendizaje y desarrollo cerebral de los niños al ingresar a la etapa escolar. Las condiciones de la anemia en el ámbito del aprendizaje son significativas, limitando el desarrollo cognitivo de los niños y reduciendo su capacidad para participar en actividades físicas y de aprendizaje. Esta condición puede ocasionar una serie de efectos adversos como un menor desarrollo motor, dificultades también en la resolución de problemas, disminución del coeficiente intelectual y habilidades adecuadas en áreas claves como el lenguaje, la literatura, la escritura y las matemáticas. Además, los síntomas físicos asociados, como dolores de cabeza, mareos, fatiga e irritabilidad, pueden interferir aún más en el proceso educativo. En resumen, la anemia no solo compromete el bienestar físico de los niños, sino que también tiene un impacto significativo en la capacidad de aprender y de desarrollarse adecuadamente. Claro, por ejemplo, la calidad educativa en el Perú ahora es lamentable y los resultados que se hacen en el estudio de Ipsos es lamentable, es preocupante. Y en estos resultados se dice que el 61% de peruanos considera que la educación en el país es mediocre. Y los otros dicen, el 10% califica como buena. Y además hay un 28% que considera que está en un punto medio entre mediocre y de buena calidad, o sea, algún punto medio. Pero no todo está perdido. Existen soluciones que podrían marcar la diferencia y mejorar la calidad educativa en el Perú, como garantizar la equidad en el acceso a la educación, que sería mejorar la proporción de programas médicos y nutricionales para poder distribuir gastos per cápita en la educación y tener en cuenta esas necesidades en áreas más pobres del país. Y también podría ser promover la inclusión en el sistema educativo, que sería la implementación de programas para personas, bueno, más que nada alumnos, con necesidades especiales en las escuelas y que sea eh, focalizado en escuelas rurales, porque ahí está más difícil llegar a algún tipo de ayuda. Otro es la alfabetización, que es un pilar fundamental en el proceso educativo. Por eso es que normalmente empieza cuando es niños, ¿no?
lo podemos tomar en cuenta y evitar que haya más gente analfabeta. Y ya pues así generamos destrezas básicas para un desarrollo académico adecuado, siquiera para el área. Y bueno, mejorar la calidad educativa en el Perú. También podríamos cerrar la brecha de conectividad, por ejemplo. La infraestructura es vital en la era digital ahora. Trabajar en el desarrollo de competencias digitales y aprovechar la tecnología disponible son pasos necesarios para impulsar la calidad educativa. Es una gestión eficiente clave para el éxito educativo. Capacitar a los educadores, utilizar tecnología disponible, escuchar y aprender las experiencias pasadas y administrar los recursos de manera eficiente, con aspectos fundamentales para mejorar la calidad educativa en el Perú. También podría ser la participación de la comunidad misma para que todos estén involucrados como actores relevantes en la planificación de los instrumentos de gestión, establecer objetivos, metas consensuadas, promover la participación activa y desarrollo de actividades de programa que puedan marcar una diferencia en la calidad educativa. Y obviamente no podemos mejorar lo que no medimos. Por eso es importante aplicar evaluaciones periódicas de los niveles de aprendizaje para identificar áreas de mejora y tomar medidas concretas para elevar la calidad educativa en el área que esté baja o que se considera para algunos alumnos difícil. Por eso, si nos referimos al rendimiento académico, en los niveles socioeconómicos se puede ver una gran diferencia en el desempeño entre estudiantes cuyos padres sean de los niveles económicos C, D y aquellos que son del A o B. Hay un estudio que revela que el 53.1% de los estudiantes de padres en el nivel económico C o D, lograron un alto rendimiento académico, mientras que el 5.2% de los estudiantes con padres en el nivel A o B obtuvieron un rendimiento similar. O sea, hay una diferencia y una brecha tremenda que tenemos que observar y mejorar. En efecto, Keila, con los datos que ha mencionado podemos ver una notable diferencia del rendimiento académico entre los niños y jóvenes, pues en los hechos vemos reflejado que ello depende en gran medida de su nivel socioeconómico. Pero bueno, otro tema que es necesario mencionar en relación a la educación y constituyendo también un factor de carácter determinante es la familia, y siendo el agente educativo esencial en la formación de la juventud a través de la transmisión de valores y normas, la estimulación cognitiva y social, la orientación vocacional, profesional. La familia coopera de forma trascendental al crecimiento y evolución integral de cada miembro. De la misma manera, es fundamental que haya una interacción constante con los niños en cuestión, a los que se les procura una vida feliz y organizada para posteriormente cumplir aquellos objetivos a nivel académico que se trazarán en el lapso de tiempo que determinen los mismos. Así, la misión de las personas se verán fortalecidas de tal forma que se haga un ciclo positivo que marcará una notable diferencia en la sociedad peruana. Bueno, muchas fuentes indican que la familia desempeña un rol crítico en el rendimiento académico de los niños. Indican que cuando los padres se involucran en el proceso educativo, los niños se sienten más seguros, como también comprometidos, y pueden lograr mejores calificaciones, y también un buen desempeño en casa como en el colegio. Además, el uso excesivo de la tecnología se correlaciona con una disminución de las habilidades del pensamiento cognitivo y social. Por otro lado, la constante responsabilidad de los padres hacia sus hijos debe residir en el horario que tienen en relación a sus dispositivos móviles, pues el impacto
generado en el desarrollo cognitivo del niño o joven es negativo, pues poseen dificultad al atender y concentrarse. Así pues, el uso excesivo de dispositivos de carácter digital puede influir de forma muy perjudicial en la capacidad de los niños para poder concentrarse y atender otras actividades como lo es el aprendizaje en el ambiente escolar. Así pues, entendiéndose que aquello que dará un giro significativo en los hábitos del niño serán los horarios desde temprana edad o, en su defecto, el uso nulo de los celulares o tablets, hasta que tengan una mentalidad más madura que pueda percibir el mundo como es y no como se percibe en estos dispositivos, mediante redes sociales. Más bien, sí sería bueno ver televisión y, cómo no, aprovechar su tiempo al aire libre, disfrutando del regalo que nos da la madre naturaleza y también muchos establecimientos de diversión sana que existen en el mundo, sin ahondar más en lo que ya se profundizó o ya se ha profundizado. Mi compañero Cristian dirá la conclusión a la que hemos llegado. Podemos concluir entonces que la educación siempre va a marcar la diferencia en el progreso de una persona. Esto es, con una correcta educación, incluyendo la perseverancia y organización en nuestro horario como estudiantes, iluminaremos un camino con muchas puertas, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito mental, debido a que ellos nos da seguridad, como también la actitud metódica que necesitamos para una vida sin problemas y con más oportunidades para crecer y ser mejores personas con metas trazadas, tanto a corto plazo como a largo plazo. Asimismo, resaltamos que es necesario incentivar e impulsar políticas públicas que motiven a los estudiantes y niños en general a culturizarse y creer en sus habilidades naturales de aprender y seguir creciendo espiritual y educativamente para alcanzar esos sueños que pueden cumplirse solo si se tienen las herramientas, la noción y la inspiración necesaria, que se consigue gracias al estudio. Muchas gracias por su atención. Este fue el podcast de Grupo 9 sobre la educación.